el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas. Estamos aquí compartiendo este programa que hacemos conjuntamente con el Centro de Excombatientes para acercar a ustedes no solo el testimonio de combate de aquellos que defendieron a la soberanía argentina en las Islas Malvinas, sino también el testimonio de héroes que afortunadamente hoy están con nosotros y pueden contar la historia. De todas maneras, nosotros seguimos con esta batalla que ya no se realiza, como decimos siempre, con armamento, sino con los medios y con la palabra, y sobre todo con la intención, y como es la intención hoy también a través de la diplomacia. Para eso, en los programas invitamos a excombatientes de acá de Ushuaia que acercan su testimonio de combate y también la actividad que realizaron en el conflicto. Por eso quiero saludar muy afectuosamente a quien hoy está con nosotros, su oficial segundo, Rubén Darío Martínez. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Manuel. Muy bien, gracias. Su oficial segundo, buzo táctico, paracaidista, comunicaciones, que no es poco. Toda esa preparación, ¿cuánto tiempo le llevó y a partir de qué momento empezó esto que era su vida en la Marina, me imagino, y en cual jamás imaginó que iba a poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? Sobre todo en combate? Bueno, antes que nada, quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no sé si estoy a la altura de un programa como este, de un lugar, de un asiento como este, porque mi actuación no fue en combate. No fue en combate con el enemigo, como muchos compañeros que se han sentado aquí y han estado contigo. Mi actuación fue como apoyo al combate, a las comunicaciones del combate y al rescate de pilotos y heridos. Bueno, vamos a hablar de eso, pero igualmente es como decir el cocinero que hacía la comida para los que estaban en pleno combate, no me puede llegar a decir que no era un excombatiente. Lo que pasa es que para nosotros la palabra héroes es una palabra sagrada que la reservamos para los inmortales de Malvinas, para los que quedaron en las aguas y en la tierra malvinera. Bueno, de alguna forma vamos a adelantar también esta charla que se está viniendo de a poco y cada vez más con el tema de Malvinas, y que espero poder compartirla con vos después de tu relato. El tema es, ¿qué pasa con Malvinas cuando tendría que haber sido un hito en la creación de la nueva identidad de la Argentina a través de la creación de, en realidad, de nuevos héroes? Sí, no sé si estoy preparado. Que servirían como ejemplo para la nueva Argentina. Es curioso que la historia, o quien está escribiendo la historia en este momento, no está rescatando héroes del conflicto de Malvinas, ¿no? No sé si estoy preparado para responderte una pregunta tan especial, ¿no? La identidad de los argentinos después de Malvinas cambió, pero también cambiaron las mentiras. Antes de la guerra nos envolvieron en mentiras. No solamente los extranjeros que pretendían confundirnos, sino nuestras propias Fuerzas Armadas. Dentro de nuestro núcleo de las Fuerzas Armadas nos envolvieron en mentiras. Ocultar la verdad también es una mentira. Exacto. Posterior a Malvinas,
las mentiras siguieron. Y aún hoy la gente está bastante confundida con algunas acciones, con algunos aspectos, con algunas cuestiones que hacen a esa identidad argentina post-Malvinas. Bueno, realmente por eso es una de las cosas que agradezco hacer este programa, ¿no? Porque una de las cosas que me sorprende mucho es con cada testimonio de excombatientes que vienen aquí y comentan las historias, lo que vivieron. Es increíble lo que se va abriendo, lo que se va descubriendo y la historia que no conocemos sobre lo que pasó realmente en Malvinas, ¿no? Claro. Y encima los actos heroicos que serían, que en otro momento ya tendrían un monumento y que en este momento están en el olvido, ¿no? Es sabido que cuando un gobierno está desestabilizado, casi siempre económicamente, no solo aquí, sino en las grandes potencias lo vemos, necesita héroes. Inmediatamente necesita un enemigo primero, sí, para después cosechar héroes. Sí. Enfrentarse y enfrentar al pueblo a un enemigo, y no podemos evitar recordar a Idi Amin Dada. Sí, el famoso dictador ugandés. Después, ¿quién le siguió? El otro que lo colgaron, o que dijeron que lo habían colgado. Después, Osama Bin Laden. Entonces el pueblo se complota, claro, las madres entregan a sus hijos las famosas hipótesis en esta de cosa conflicto, absurda, ¿no? que es la guerra, Sí. que es el fracaso de toda la humanidad, sin ninguna duda, la guerra. Y después surgen estos héroes que nos llaman hoy, y que en realidad no somos más que una herramienta, una víctima en muchos casos, de una orden dada. Claro, que nunca se sabe a favor de quién. ¿Y a favor de quién? Claro. Exacto. Finalmente, ¿a favor de quién? Bueno, estamos empezando por el final, Martínez. Bueno, en lo que nos queda de este bloque, rápidamente, haga un breve resumen de... Bueno, yo entré a la Marina apenas... ¿Cómo estaba preparado? ¿Cómo estaba preparado cuando llegó el 2 de abril? Apenas cumplido los 16 años. Ajá. Me especialicé en comunicaciones por orientación de suboficiales amigos e instructores que me indicaron que por los test que me hacían era bueno que esté en la parte de comunicaciones. Así que bueno, en aquella época Morse, teletipo, telegrafía, telefonía eran las comunicaciones. AM, modulación en amplitud, FM, que es lo que hacemos ahora, UHF y VHF. Ultra alta frecuencia, muy alta frecuencia. Eso es, digamos, canales de comunicaciones, donde van las comunicaciones y donde uno se especializa. Para llegar a eso, primero tuvo que ser buzo táctico de paracaidista. No. Primero fue eso, una cuestión absolutamente técnica. Yo elegí venir a Ushuaia porque era el destino más atractivo. A la Antártida no podía, tenía que estar operado de apéndices. Y entonces me concedieron eso porque egresé bien en el curso, egresé número 1 en el curso. Entonces me concedieron el traslado a Ushuaia. Llegué a Ushuaia a los 16 años. Y aquí empecé a amar esta tierra, 17 años. Sí. ¿Qué año sería? Y entré 67. Y entré en el 68 a la central de operaciones, donde le hacíamos escucha a nuestros hermanos chilenos. Ese fue mi primera tarea. 67 cuando acá eran 5.000, 6.000 habitantes. Menos, 3.000. 3.000. Donde escuchábamos por auriculares las 8 horas de guardia a nuestros hermanos chilenos y anotábamos todo lo que podíamos. Así como ellos nos cuando escuchaban pasaban por a nosotros, Espíritu Santo, era un juego que actualmente se hace, ¿no? Y hoy pero llegaron a detectar, bueno, pero no era tan así, porque en esa época ya se venía el conflicto con Chile. O estaba ahí... 67, 68 estábamos muy hermanados, pero nos vigilábamos mutuamente. Todo el tiempo. Ni se vislumbraba el posible conflicto. No, para nada. 68, 69, me acuerdo bien un tal Padilla, un comandante muy apreciado, muy querido, un gordo que tocaba la guitarra, su esposa tocaba el arpa, y íbamos a Puerto William a pasear. Y traíamos sus oficiales para acá. Y nosotros íbamos con oficiales y suboficiales y familias para allá, comíamos cordero, era una época maravillosa. Después tuve un accidente en el lago Fañano, me rompí un brazo, en fin, un problema que tuve, me trasladaron, y en Marina perdés el destino cuando pasan X cantidad de meses. Pasás a Junta Médica y perdí el destino.
Así que eso hizo que me inclinara por otras especialidades. Y me gustó el buceo. Tuve la ocasión de dar una vuelta al mundo. Acá traigo un pequeño testimonio que es un cuadrito que te entrega el rey Neptuno y te pone un nombre. El rey Neptuno a mí me puso Bagre. En la línea del Ecuador te bautizan. El Bagre del Pacífico. y a partir de ahí... Ese es un cuadrito que es el que en realidad certifica que se ha cruzado la línea ecuatorial, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí me introduzco en lo que es el buceo, en las primeras, digamos, etapas de lo que era después un buzo táctico. Que es un buzo de combate también. Sí. Es un área, digamos, de fuerzas especiales que tiene varias especialidades. El buceo se divide en dos: el rana, el hombre rana, y el buceo de trabajo, que es el que suelda el barco, hace reparaciones, reflotamientos y trabajos de profundidad, lo que le llamaban antes buzo pesado. Hoy tiene otros nombres porque el traje son más livianos, no es tan pesado. Claro. Yo era buzo táctico, hombre rana. Aquí están mis patas. Estas son las malvineras. Que además esas son las que... Sí, estas fueron mis armas en Malvinas. En Malvinas estuvieron presentes. Yo me largaba del helicóptero vestido de goma. Bueno, me especialicé en buceo, después en paracaidismo y después me hice instructor de las dos cosas. Bien. Y de comunicaciones. Y estando como instructor, ¿es que llega el 2 de abril? ¿O no? En realidad, este conflicto empieza bastante antes del 2 de abril. Bueno, te pido entonces ahí hacer una pausa. Bueno, y después seguimos charlando con Rubén Darío Martínez, su oficial segundo, quien estuvo sirviendo en la Marina en los momentos justamente del conflicto a bordo del portaaviones 25 de mayo y también en la escuadrilla de helicópteros antisubmarinos Siquín. Volvemos luego a la pausa. Conversando con el suboficial segundo, Rubén Darío Martínez, quien estuvo en el conflicto de las Malvinas, justamente a bordo del portaaviones 25 de mayo y también en la escuadrilla antisubmarinos Siquín. Martínez, me sorprende el hecho cuando me comentó que había estado a bordo del 25 de mayo, cuando la mayoría de los comentarios es que prácticamente ni asomó en el conflicto, ¿no? Bueno, esa es otra mentira durante la guerra y que después perdura en la posguerra, una gran mentira. El portaaviones 25 de mayo era nuestra nave insignia y por supuesto, no porque estaba yo, pero los mejores hombres, los más cualificados, están en la nave insignia porque no solamente están para conducir los aviones, sino para controlar todo el tránsito aéreo y todo lo que sucede alrededor de una pista de aterrizaje que navega. Sí. Entonces, hizo de apoyo en más de una ocasión de aviones que no podían retornar al continente y que podían, porque tenían el gancho de cola, claro, podían aterrizar, amerizar en el portaaviones. Hizo de apoyo en más de una ocasión cuando los aviones, por cuestiones tácticas, no tenían que salir de tierra para no ser detectados y salían desde el portaaviones. Y hizo de apoyo en muchas ocasiones para los helicópteros que eran los que nos traían la mejor información. claro. Pero además estaba equipado con equipos de alta generación de comunicaciones para no solamente llevar al comando de la flota de mar, COFLOMAR como le decimos nosotros, sino para transmitir y organizar todas las comunicaciones. Bueno. A mí me tocó parte de esa función porque además me especialicé en criptografía, claves y todo ese tipo de cosas que se usan en la guerra
para que el enemigo no detecte lo que uno está diciendo o lo que uno está transmitiendo. Claro. Esas claves se decodifican mediante unos códigos que van cambiando cada 2 horas o cada hora. Entonces, precisamente como yo estaba especializado en eso y además era buzo y nadador de rescate, me trasladan a la 2ª escuadrilla de helicópteros para apoyar mejor desde un helicóptero. En esa parte. Bueno, y estábamos hablando, luego de toda la capacitación que tuvo, estaba como instructor, me estaba contando, y de pronto, el 2 de abril, ¿en qué momento lo Bueno, yo sorprende? sin querer me voy capacitando, sin querer digo, porque para mí la Marina fue siempre una aventura. Yo buceé unos cuantos años compitiendo con entidades civiles en campeonatos de caza submarina. Soy 2 veces campeón argentino de caza submarina y se hacen esas competencias en Puerto Madryn. Entonces, la vinculación con ese medio te da la posibilidad de comunicarte con personas que tienen otra opinión. Sí. Antes del conflicto, bastante antes del conflicto, surge el tema Georgias. Ahí ya nos imaginábamos que iba a haber algo mucho más serio de lo que nos había pasado con los chilenos. Nuestro primer sospechoso era Chile, pero Chile en Georgias. Claro, no cerrado. Chile en el Atlántico Sur. Chile para nosotros es montaña y carabineros. Es una guerra de tierra, Claro. no de mar. Entonces, bueno, al ser convocados, los buzos tácticos pertenecen a las fuerzas especiales. Y los comandos anfibios, también fuerzas especiales, Sí. más capacitados en tierra. Muchos paracaidistas. Unos para un lado, otros para otro, pequeños grupos. Empezamos a pensar que, bueno, se venía algo un poco grande, ¿no? Sí. Y por ahí relacionado con la OTAN. Pero nadie da información, a pesar de estar en comunicaciones, porque la información se fragmenta. Ni los mismos almirantes tienen toda la información. Unos tienen un poquito, otros otro poquito, de acuerdo a su especialidad y a su experiencia. Así que, cuando viene el momento de la confrontación y de este ataque tan maravilloso de las fuerzas argentinas, porque no matamos a nadie, no maltratamos a nadie. Sí, sí, a los efectos es una Es ocupación ejemplar. Es un digamos, golpe ¿no? comando único en la historia de las guerras tácticas. Y bueno, ese primer grupo se preserva. Yo no estoy ahí. Yo estoy en los helicópteros apoyando la Operación Rosario. Desde Viedma, desde Gallegos y desde Río Grande. Nuestro helicóptero era pesado, así que lo desartillamos. Éramos 11 tripulantes, nos redujimos a 6. Y llevábamos combustible adentro para proveer al helicóptero porque no había autonomía suficiente. O sea que bombeábamos combustible. Pero ahí me está contando, adentro. ya había pasado el 2 de abril. No, en pleno... Sí. En realidad el tema es cuando llegue el 2 de abril, en dónde estaba y qué era lo que estaba haciendo y cómo... Bueno, cómo a mí el 2 de enfrentan abril ese- me toma en el portaaviones. Porque era la nave que se destacó y estábamos en pleno conflicto. Nunca nos imaginamos, yo creo que ni las Fuerzas Armadas ni los civiles, que iban a venir tantos barcos. Nunca pensamos que la OTAN iba a apoyar esta operación. Estamos hablando de más de 100 barcos, Manuel. Más de 100. barcos que vinieron Yo con la tengo flota. información recibida, Con la flota inglesa. No es que la inventé. Sí. Un B-200 que donó la señora Amelita Fortabat fue equipado con equipo de comunicaciones de combate en la base aeronaval Espora, y ese avión fue el que dijo, solamente pudo decir eso, son más de 100, nada más. 100 naves que envió Reino Unido. Sí, a ese avión lo volaron. Ah. Eso fue todo lo que transmitió. ¿Qué es más de 100 naves? Estamos hablando de barcos de avituallamiento, de comida, de combustible, Ajá. de soldados a granel. Y nosotros teníamos 9 barcos. Para la flota argentina, 9 barcos, nada más. en esos 9 estaba el Belgrano, estaba el Sí, 25 nada de más. mayo. Nada más. Embarcaciones menores, acompañando de la Marina Mercante, barcos de avituallamiento y de apoyo, pero armados 9 barcos. Y que no estaban en óptimas condiciones, ni siquiera el portaaviones porque era viejo. Lo manteníamos a pulmón, con esfuerzo físico, ¿no?
Bueno, ahí me toca el conflicto en el portaaviones y me desembarcan para apoyar de otra manera y aprovechar un poquito más mis conocimientos. Claro. No lo destinan a combate pudiendo haberlo hecho muy bien, porque en realidad lo suyo era la comunicación y sí, yo también, tema importante si lo hay justamente en una guerra o en un conflicto, que es la comunicación. Yo también en un momento fui instruido en armas Sí. y en explosivos, subacuos y de superficie. Pero esa no era evidentemente la misión que me habían encomendado. Yo servía más como nadador de rescate y como probablemente por mi antecedente de nadador, no Sí. tanto de buzo, porque el mar es bravo. Me imagino. Y bueno, un solo buzo en el helicóptero, los demás eran aeronáuticos. Así que con la camita descendía. ¿Y rescató Sí, sí, sí. pilotos? De todo un poco. Pilotos, material, pertrecho, que a veces es muy importante. Porque si ese pertrecho es detectado, el enemigo se da cuenta que ahí hubo indicios navales, ¿no? Ajá. Y por supuesto después, posguerra, el traslado de heridos a los buques hospital. Ajá. Bueno, y entonces empieza el 2 de abril, estaba a bordo el 25 de mayo y empieza a trabajar en comunicaciones. Sí, me desembarcan a un helicóptero antisubmarino y hago varias misiones, la mayoría nocturnas, con algunos problemas de comunicaciones lógicos, con algunos problemas de logística y sin armamento. A tal punto que en una oportunidad decidió el comandante, el capitán Barros, el piloto, pintar el helicóptero del mismo color de los ingleses. A mí me tocó pintar la bandera en el hangar. Yo también tengo cualidades para hacer letras y esas cosas, me gusta. Y bueno, y ese helicóptero, perdón, estuvo por las líneas enemigas todo el tiempo, sin comunicaciones, haciendo a medias alguna misión, porque tampoco la pudo hacer completa, y no fue detectado. O sea, esas cosas tienen los argentinos, ¿eh? O sea que... Como aquel el capitán que hizo cañones con caños de plástico que encontró y despistó al enemigo no sé cuánto tiempo y no lo dejó desembarcar, ese tipo de cosas, ¿no? La improvisación argentina, lo que hacían nuestros aviones, los aviones de ataque que no estaban preparados para el mar, lo que hacían nuestros pilotos. Fue un trabajo de equipo muy grande. Nosotros somos solamente un puzzle en la guerra. Cada uno hace un poquito, pero tener una visión es muy difícil. O sea que sirvieron a bordo, digamos, de un helicóptero que estaba... Eran tres. Eran tres. Uno estaba en servicio, uno fuera de servicio, uno medio en servicio y uno en servicio. Y además había que armar radios de campaña, porque a veces los helicópteros no tenían todos los medios a mano, entonces armábamos radios de campaña. Mientras los helicópteristas descansaban, yo armaba la radio. Y en un helicóptero que estaba... Y a veces mientras ellos conducían, digamos, preparado mientras ellos conducían, yo dormía. Claro. Yo no puedo decir como mis compañeros que a veces los escucho y me da no sé qué, no estar a la altura de los comentarios de ellos, ¿no? Yo no pasé hambre, no pasé sueño, yo trabajé. Bueno, y además tenía 32 años, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero la guerra es así, unos van al frente y me tomó de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, puedo decir agradecido que hasta me preservaron y me cuidaron, porque la pasé dentro del conflicto, en plena camaradería, sin ningún tipo de tirantez, ni órdenes, de contraórdenes. Cada uno cumplía su trabajo y se nos pasaba volando el tiempo. Bueno, volando es la que le tocó. Vamos a hacer una pausa nuevamente y seguimos charlando con Rubén Darío Martínez, su oficial segundo, quien estuvo justamente como encargado de comunicaciones en el portaaviones 25 de mayo y también en los helicópteros Sea King, que eran antisubmarinos.
Bueno, continuamos la charla con el suboficial segundo Rubén Darío Martínez, excombatiente. Martínez, bueno, lo asignan en operaciones de comunicaciones en el portaaviones 25 de mayo, también está dentro de la escuadrilla de helicópteros antisubmarinos Siquín, y bueno, con esa particularidad que tienen los argentinos, lo pintan de inglés el helicóptero. Sí, esa es una de las misiones que hizo. Y vamos a ser honestos, por esa razón es que también las balas no te silbaron por las orejas, ¿no? Bueno, vale la te pena salvaste aclarar, de mucho. vale la pena Pero- aclarar que en el helicóptero hay mucho ruido, Ajá. así que además de los auriculares para poder escuchar las comunicaciones, también te tapas bastante los oídos. Ajá. Pero, ¿cómo en realidad se salvan de lo que hoy se denomina fuego amigo? ¿Cómo se salvaron de eso? Bueno, para eso están las comunicaciones. Hay diversas formas de poder anticiparse a un comunicante amigo, Ajá. con claves, con mensajes, y todo eso se autentica. Ajá. Si el otro no se autentica en una cantidad de segundos establecidos, Ujú. es derribado. Claro. Si se autentica, Ajá. vos decís A y el otro te tiene que decir P. Es cortito. Rápido. Y todo eso está escrito. Ah. Bueno, yo una vez que me especializo en buceo táctico y en paracaidismo, Sí. tengo una experiencia con otra fuerza que es el ejército. Ujú. A raíz de eso, mi instructor mayor, porque hay 3 Sí. o 4 instructores, la Marina desplaza gente a Campo de Mayo, éramos unos 30 que queríamos ser paracaidistas. Sí. El instructor mayor es el teniente coronel Zaineldin. Ah, caramba. Entonces Mohamed estaba destacado en San Carlos, Ujú. además de que tenía el comando de su gente, ¿no? Y él reconoce mi voz en un momento dado que rompemos el silencio electrónico, Sí. no recuerdo qué día era, pero habían pasado varios días del 2, Sí. y él estaba con alcance visual. Entonces, medio desesperado en el campo, me dice, Marino, transmití tal cual. Al decir alcance visual, quiere decir que él tenía frente suyo El desembarco, el desembarco de las tropas inglesas. el desembarco. Ah, caramba. O sea Estamos que... hablando de muchos hombres con el agua hasta la cintura y con el arma arriba. Ajá. Es un blanco, es un crimen de guerra, pero se hace, Claro, eran los ingleses que estaban desembarcando. desembarcando. Y Zaineldin los tenía a todos... De a 20, de a 40, de a 60, de a 100. O sea, Muy podría haber desesperado por radio. pidiendo orden para atacar. Claro. Y me En decía, ese caso- transmití tal cual. Y voy a decir una barbaridad, pero esto sucedió y es así, yo lo transmití. Ujú. ¿Dónde están los huevos de los que están en el continente? Me decía. Eso me decía por radio. Transmití tal cual, Marino, porque él me reconocía la voz y yo había sido alumno de él cuando fui paracaidista. O sea que si hubiera recibido la orden de atacar teniendo visual de los ingleses que estaban desembarcando en Ghost Green, podría haber tenido... Se podría haber escrito otra historia. Acá hay un compañero que es Tarzán Sequeira, Ajá. que todavía es capitán de la Marina, Sí. que él fue primero en el curso y yo fui segundo Ajá. del mayor Mohamed Zaineldin. Entonces, cuando él transmitía eso y cuando decía eso, yo me imaginaba desde las comunicaciones, desde el aire, desde tierra, lo que estaba viviendo. Pero al mismo tiempo, también me ponía en situación del que le tenía que dar libertad para que haga fuego libre, alcance visual, con todo ese panorama de soldados con el agua a la cintura. Después, cuando se vio una película que es la del soldado Brian, Ujú. ahí lloré como loco porque me imaginé aquella escena de que el agua se tiñe de rojo, ¿no? Sí, sí. Qué locura la guerra, qué locura absoluta, es una demencia total. Menos mal que no le dieron la orden a Zaineldin, menos mal, porque la guerra son batallas, no es algo que dura toda la vida. Y ganar O sea que- esa batalla matando 1000 ingleses, ¿qué hubiéramos obtenido? ¿Qué reacción? Si vinieron 100 por nada, ni siquiera una patada en el culo le pegamos a los que tomamos. Y vinieron 100 barcos. ¿Qué hubiera pasado si le matábamos 1000 ingleses con el agua a la cintura? ¿Se puede medir eso? Y de alguna forma es lo que sentimos con el Belgrano, ¿no?
Lo del Belgrano es un capítulo aparte que yo creo que solo los que estuvieron ahí pueden relatarlo y pueden decirlo con todo derecho, ¿no? Lo que pasó en el Belgrano es un crimen de guerra, claro, sin ninguna duda. Que tendrá que ser juzgado. Y hay distintas opiniones con respecto al área de exclusión. Para un aviador, el área de exclusión es el planeta. No es una línea imaginaria. Claro. Si estamos en combate con Inglaterra, el área de exclusión es el planeta. Por un lado o por el otro. Sé que, volviendo al tema, Martín, como encargado de las comunicaciones, se estaba comunicando con Zeineldin cuando estaba frente a las y él gritaba desesperado. Las tropas de desembarco, él podía haber detenido el desembarco. Pero perfectamente, estaban todos los soldados preparados con ametralladora, con alcance visual, tenían embarcaciones que pasaban por ahí cerca y estaban en San Carlos, desembarcando. No se hubiera salvado. Totalmente indefensos. O sea, nosotros pudimos haber ganado otras batallas en Malvinas, eso hay que decirlo. Batallas. Otras batallas. Ajá. La guerra es otra cosa, desde mi humilde punto de vista. ¿Qué hubiera pasado con la represalia de estos locos que se vinieron con todo tipo de armamentos sofisticados? Yo tengo un informe de guerra que lo logramos a través de 3 estrategas que rescatamos de un aeródromo improvisado, que después fue volado lamentablemente. Fueron voladas las aeronaves y los hangares. 3 estrategas que me imagino que serían generales, gorditos como yo y de edad, que los retiramos con el helicóptero. El informe de guerra que yo transmitía a Coflomar, comando de la flota de mar, decía probable victoria argentina. Creo que era el 12, 2 días antes de la rendición. Probable victoria argentina. PD, porque punto se pone PD, bajas enemigas totales, salvo los que se rindan. ¿Ese era el estimado? Sí, y decía, bajas propias, 2 palabras, 8.000. Wow. Imagínate, Manuel, las autoridades que tienen que dar la orden, que tienen que tocar el botoncito rojo. Si se daba esa orden, ese era el estimado. Esa era la batalla final. 8.000 argentinos muertos. Eran 11 o 12.000, los demás iban a venir todos mutilados, todos locos. Esto es la guerra, Manuel. Esta es la locura de la guerra. Gastar las últimas municiones para matarse como perros, como animales, como bestias. Eso es la guerra. Alguien dijo, paren porque esto es una locura. Y gracias a Dios que existen todavía argentinos que son capaces de reaccionar y razonar en una situación como esa. Alguien dijo, paren. La orden que tiene que transmitir como encargado de comunicaciones, ¿de dónde venía? En algunos casos los mensajes son secretos. No se sabe, son secretos y tienen un destino, que le decimos destinatario ejecutivo, y se llaman Zulu esos mensajes. Se transmiten como vienen, ¿sí? En algunos casos se descodifica, en otros casos no se descodifica. En la jerga nuestra le llamábamos uncho a un descodificador que deforma la voz, y el otro lo puede tomar si tiene la clave, si no, no se puede interceptar. Pero llegado el momento de la operación en caliente, a partir del día 13, a partir del día 12, que deberíamos celebrar ese día, no como la rendición, sino como el día de la mayor resistencia, el día de la máxima resistencia, porque nuestros hombres pelearon como leones, con muy poca logística, se olvidaron de comer, de dormir, lo que sea. Y matamos muchos ingleses, lamentablemente. Entonces, la rendición fue una consecuencia de dejar estar la situación, que los ingleses sigan avanzando y que tomen Puerto Argentino.
Natural, casi naturalmente. Ante la posibilidad de No que... con el mínimo de bajas, Ajá. porque le matamos muchos ingleses, Igual. que ellos lo van a tener como secreto, según dice Internet, por 90 años. Como le hundimos un montón de barcos y le bajamos un montón de aviones. ¿De qué hablan estos gringos? ¿De qué hablan estos gringos? Con todo ese poder. No pudieron con soldados, no pudieron con cabos, no pudieron con suboficiales, porque oficiales eran pocos. No es que tenemos gente tan preparada como ellos. Y suboficiales también éramos pocos. Y cabos, con respecto a esa magnitud de gente que venía, éramos pocos y no estábamos tan preparados como ellos. Ellos te arman un helicóptero en la playa. Lo hicieron en Georgia. Bajaron 3 cajones y armaron un helicóptero. Y eran cabos. Acá necesitamos ingenieros para hacer eso. Ellos son maestros en la guerra. Son maestros en matar gente. Gracias a Dios, alguien paró esta locura. Y vamos a ser honestos, el principal negocio justamente en Inglaterra siempre fue la guerra. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí. Porque en este momento se están armando y nosotros estamos bastante distraídos, Manuel. Los peruanos están levantando la voz, los brasileros están levantando la voz, los chinos están levantando la voz y nosotros seguimos sin defendernos. Pero aparte en un estado de indefección tal que los hombres que están relativamente preparados están mirando su jubilación, están mirando cómo irse, qué hacer en la vida civil. Porque no hay nada que hacer en las Fuerzas Armadas. Están al cohete. ¿Sabés lo que cuesta formar un submarinista? Me imagino. Un submarinista cuesta formarlo 12 años, 14 años. Bueno, vamos a dejar el último bloque para una reflexión de estos temas que realmente permiten justamente que Malvinas se develen, ¿no? Y se charlen y se comenten. Y se sepa la verdad. Y se sepa la verdad. Otra verdad. Luego de la pausa volvemos en esta charla con el suboficial segundo, Rubén Darío Martínez, como vimos, quien participó activamente en el conflicto de las Malvinas como oficial de operación, de comunicaciones. Bueno, último bloque con el suboficial segundo, Rubén Darío Martínez, quien participó como oficial de comunicaciones en el portaaviones 25 de mayo. Suboficial. Pero no se le hizo oficial a quien trabaja. No, personal subalterno siempre fui. Quisieron en muchos casos, me invitaron varias veces para que me pase a oficial y jamás acepté eso porque yo consideraba que tiene que haber buenos suboficiales y yo era uno de ellos. Y no tenía que dejar de serlo para pasarme oficial. Bien. Bueno, estábamos contando el hecho de que el curso de la guerra podría haberse cambiado si simplemente se le daba una orden de la batalla. Al entonces teniente coronel Seineldín. De la batalla, nada más. Que tuvo la posibilidad, digamos, prácticamente de desaparecer a todas las fuerzas de desembarco inglesas, ¿no? En ese momento, como hombre de las comunicaciones, que ve pasar esas órdenes, ¿qué es lo que pasa por la mente de Rubén Darío Martínez? Bueno, yo tenía conversaciones con un amigazo que entendía y leía mucho, Muiño, un hombre de meteorología y entendía mucho la naturaleza, un principal, y él me decía, Darío, nos estamos enfrentando con la OTAN, ¿qué locura es esta? Yo ahí empecé a tomar conciencia. No eran los ingleses. Eran los ingleses apoyados por todos los que hacen negocio con los ingleses. Claro. Y nosotros éramos la materia prima que ellos utilizan. La OTAN era todas las superpotencias. Nada más, nada más. Entonces, bueno, ahí estábamos nosotros con nuestras pequeñas armas que están acá. Estas eran mis armas. Unas patas de rana, una luneta
Yo he visitado hace muy poco, malvinizando, como le decimos nosotros, algunas provincias del noroeste, San Juan, Mendoza y San Luis. Allí nos entregaron este avioncito realizado por las manos de unos chicos que son malvineros. Que no han olvidado. Que no han olvidado y que además sus padres le han enseñado. Sus padres tampoco son malvineros. Tienen un programa que se llama Clamor de Gloria. Claro. Y como el papá es carpintero, entre todos hacen estos avioncitos, son 5 hermanitos, y a todos los veteranos que pasan por ahí, en Malargüe no hay veteranos. Es un paso fronterizo que usó San Martín. A todos los que pasan por ahí le obsequian esto, le invitan a comer, le hacen 1 o 2 programas de radio para después dejarlos grabados. Entonces estamos entendiendo que Malvinas no es un sentimiento que pertenece a los veteranos, es un sentimiento que pertenece a todo aquel que entienda que es una causa que tenemos que defender y colaborar. Y justamente hablando de eso, como excombatientes, ¿cómo ve este tema de la identidad argentina antes y después de Malvinas? ¿Qué pasó? ¿Hay un cambio, no hay un cambio? Bueno, yo voy a contarte una pequeña historia, porque el tiempo no nos da para más, una anécdota relacionada con un gran desmalvinizador, que me duele decirlo porque yo fui a la escuela a mi séptimo, en aquel momento era 6º grado y 1er año, con la hija de Raúl Alfonsín, con Marita, en Chascomús. Raúl Alfonsín tiene una historia poco conocida. Él entró al Colegio Militar de la Nación. En ese momento Arguindegui era su padrino del 2º año y Galtieri estaba en el 3er año. Cuando Galtieri, con honores, pasó a ser el aspirante mayor del 4º año, lo hizo echar a Alfonsín. Porque Alfonsín no tenía todas las actitudes para ser militar. Además era un chico de familia bien, un poco mimoso, un poco ñañoso, como le decimos nosotros en las Fuerzas Armadas, y le había tomado idea. Cuando pasan los años y Galtieri le entrega la presidencia a Alfonsín, y viene la democracia, ¿a quién pone de ministro de Defensa? A su padrino, Arguindegui. Este odio personal persiste. Cuando nosotros volvemos de Malvinas, por eso y por otras mentiras internacionales que Dios las sabrá explicar, yo no las sé explicar, el gran desmalvinizador es Alfonsín. Nos oculta, nos esconde. Nadie fue recibido, nadie fue premiado. Nadie fue ni siquiera invitado a que vea a su familia. Algunos le prohibieron salir de los cuarteles. Las mismas Fuerzas Armadas nos ocultaron. La misma Marina se encargó de ocultar a los marinos, la aeronáutica a los aviadores y colaboradores de las aeronaves, y el ejército a sus soldados y a sus hombres que fueron a pelear por la patria. Los ocultaron. A las mujeres, que son casi todas provincianas, le dieron pasaje para que se vayan a las provincias, a la familia, a su familia natal, con los chicos. Entonces, el hombre que venía del combate tenía un pasaje... Que tendría que haber sido recibido como un héroe. Nada, en absoluto. Las medallas estas nos las dieron no sé cuántos años después. Casos como yo me fui a España 7 años para olvidarme de toda esta cosa. Yo me fui a España 7 años para olvidarme de todo esto. Después retorné y bueno, hoy estoy aquí en esta tierra que amo tanto. Pero a muchos de nosotros les costó la vida. Hay más de 500 que se han suicidado por esta incomprensión. Tenemos un compañero, Beto Altieri, que es uno de los más heridos en combate. Pierna ortopédica, brazo ortopédico. Vino acá a ayudarnos en la ley Gaucho Rivero, a gritar un viva la patria en el recinto de la legislatura, cuando nuestros legisladores, nuestros queridos legisladores, aprobaron por unanimidad la ley. Beto Altieri, hace 16 años que trabaja en el PAMI. Nadie dice nada de esto. No hay jubilación para un herido en combate. ¿Sabes cuánto le pagan a un herido en combate? Lo mismo que cualquier discapacitado, 1.800 pesos, no le alcanza ni para los medicamentos. Beto Altieri tiene una discapacidad del 100% y no puede dejar de trabajar escuchando pavadas, porque para él son pavadas los que le van a decir en el PAMI,
que le duele la cabeza, que tiene colitis, que tiene fiebre, la atiende toda esa gente. Hace 16 años. No se puede ir porque gana 5.000 pesos. Si se va le van a pagar 1.800. Habiendo perdido un brazo y una pierna, sí. No tuvo ningún Y reconocimiento. además es presidente de los heridos en combate, que son más de 4.000, que tienen consecuencias gravísimas, que casi todos están separados y alejados de su familia, porque somos medios locos, porque tenemos sueños, porque tenemos visiones, porque tenemos el tema postraumático. Y como ese hay un montón de amigos que están sufriendo hoy, después de casi 30 años, la indiferencia, el ocultamiento, la desmalvinización, la mentira. Esto hay que empezarlo a decir de una vez por todas antes que nos muramos todos, porque ya nos estamos muriendo. ¿Cuándo lo vamos a decir? Y por ahí, después que se mueren, los hacen héroes. Vos me decís la identidad argentina post-Malvinas. La identidad argentina post-Malvinas es esta diversidad de cosas, esta cantidad de mentiras, que recién ahora las estamos aclarando un poco. Con la ley Gaucho Rivero, si logramos parar que estos piratas entren a los muelles patagónicos argentinos, vamos a tener una acción en época de paz importantísima, toda la Patagonia. Y también las tierras mineras que están ocupadas por los ingleses. La autoridad de aplicación van a ser los mismos estibadores que han sido condecorados en Río Gallegos ahora por los veteranos de Malvinas. Condecoraron a los estibadores que se fueron hasta allá a apoyar la ley Gaucho Rivero, que lamentablemente... Que creo que ahora se está por dar también en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz la pudieron dilatar unos días, no la trataron en tablas, no había suficiente gente, no había suficiente apoyo. Bueno. Y bueno, ahí anda Tony López y Juan Vera y todos los compañeros. Bueno, Martínez, nos ganó el tiempo. Gracias por haberme dado el honor de estar en este programa, que me parece un programa ejemplar, y te lo quiero agradecer en nombre mío, en nombre de mi esposa, porque sos un tipo fuera de serie, hermano, y te quiero mucho. Igualmente, pero este es un programa que hacemos Canal 11 y el Centro de Combatientes, y bueno, esa es la intención, justamente acercar a gente como vos y a todos los excombatientes que realmente merecen, y la historia está en deuda. A ver si todavía me anda, a ver si todavía me queda. Todavía queda. Esta tiene casi 40 años. Bien. Casi 40 años, esta gorrita. Bueno, y con esa imagen nos despedimos de Hora Malvinas de hoy, agradeciendo justamente la presencia de ustedes, compartiendo un Hora Malvinas, hoy con el testimonio de Rubén Darío Martínez, su oficial segundo, quien estuvo en el portaaviones 25 de mayo y también en la segunda escuadrilla de helicópteros antisubmarinos Siquín. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, bien. Esté bien. El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.